Estamos en esta nueva edición de Mujer a Mujer y hoy nos acompaña Vanessa, que tiene un testimonio poderoso de su hijo Damián. Vanessa, recordanos qué pasó ese día. Que me estabas contando que justo hoy Hoy justo se cumple un año. No, 2 años. 2 años. Sí, de lo que pasó. 2 años ya. De lo que pasó justo ese día. Porque siempre recuerdo que fue un día después del Día del Padre. Ajá. Entonces, por eso. Claro. Sí, yo venía sirviendo y Dios como que me pedía más oración. Yo cuento cómo me pasó, ¿no? Que sentí que el Espíritu Santo me dijo, anda a ver a tu hijo. Y para los que no me conocen, él estaba en adicciones. Y entonces ya venía luchando con todo esto, con él, que venía atrás de él. Y bueno, muchas cosas atrás, ¿no? que yo iba viviendo como mamá. Pero nunca dejé de orar. Entonces un día sentí en mi espíritu que mi hijo me necesitaba. Y recuerdo que fui, o sea, yo no vivía lejos de donde él estaba, ¿no? Pero fue como un viaje más largo, ¿viste? Cuando no llegás al lugar, y me pasó que no llegaba más. Cuando yo llego a la casa de su papá, empecé a buscarlo. Empecé a llamar, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y bueno, nadie lo encontraba. Entonces yo no, seguía existiendo, ¿no? Que dónde está mi hijo, que me lo buscan y cosas así. Y bueno, en todo empezaron a buscarlo, en todo. Yo recuerdo que mucha gente se empezó a buscarlo. Vamos a buscarlo a Damián y buscaban por todos lados. Y en una señora que vive al frente del papá va al fondo de su casa. Cuando va al fondo de su casa, pero, viste, bien escondido en un lugar oscuro, que vos no lo ibas a encontrar, o sea, que si yo no llegaba no lo encontraban hasta el otro día. Y dice, no, y empezaron a gritar. Entonces yo fui a ver, ¿no? Y cuando yo voy, mi hijo está ahorcado, muerto, ya sin vida. Lo único que recuerdo, ¿no? Que él ya tenía la cabeza bien grande y violeta, o sea que no se sabía hace cuánto tiempo que él estaba en ese lugar. Entonces yo cuando lo vi, lo único que hice fue tirarme al piso. O sea, no arrodillada, sino plancha. Sí, me tiré así. O sea, me prendí la campera y me tiré al piso. Y cuando yo me tiro al piso, empecé a clamar. Y recuerdo que se me taparon los oídos. ¿Viste? Cuando sentís que encima el cielo era bien celeste, eso no me lo puedo olvidar porque yo era hablar con el cielo y mis oídos tapados, o sea, no veía lo que hacían los demás, no sé, corrían y que los bajaban, yo solamente oraba, clamaba porque no oraba. Y yo en ese momento le clamaba a él ¿no? A Dios. Sí, a Dios y las promesas que él... que mi casa y yo serviremos, y todo eso le decía. Y para lo que, bueno, como yo decía, ¿no? Yo me crié con ellos solo. Y entonces yo le decía, Dios, yo esta carga no la voy a poder llevar, ¿no? En ese momento yo le decía todo eso, y era como un grito al cielo, y solamente gritaba y hablaba con él. Y en una siento que, tirada en el piso, siempre en el piso, zapateaba todo, pero en el piso, que se me estapa este oído. ¿Viste cuando sentís que te sacan, no sé cómo se dice, un zumbido, algo así? Se destapa y escucho, respira. Y era que mi hijo sobrevivió. Entonces de ahí yo lo único que dije fue gracias, y ahí fue que me acerqué, pero nunca lo toqué. O sea, era como que algo que yo no estaba viviendo, no sé cómo explicarlo. Que sí lo estaba viviendo, pero era como que no, algo así. Y bueno, lo llevamos al hospital. Cuando lo llevamos al hospital, bueno, ahí me dijeron que él iba a quedar en estado vegetativo, que no se sabía si se iba a salvar porque no se sabe cuánto estuvo colgado, porque, como yo digo, yo llegué, lo buscaron y él ya estaba sin vida. Ya estaba sin vida y vos veías que ya estaba como deformado. Claro.
Eso es lo sorprendente, que no fue así de un segundo que vos dijiste, bueno, fue hace poquito y lo ayudo para que salga de ese lugar, no. Era ya hace bastante. Y recuerdo yo este momento ahora, porque en sí también, porque te lo estoy contando, sino que cuando yo me quiero recordar, Dios me lo borró hasta la imagen de su cara, porque será que no quiere que recuerda ese momento, ¿no? Porque de verdad yo ahora te estoy contando que yo ahora me acuerdo que su cara ya tenía hinchada, ¿no? Y que estaba violeta. Mirá cómo me voy recordando. Pero yo nunca lo toqué. Bueno, cuando lo llevamos al hospital, yo lo primero que hice es llamarlos a ustedes para que estemos orando. Y todo eso. Y bueno, yo me acuerdo que ese día que vos me llamaste, estaba el pastor acá, Manzanilla, de Curazao. Me acuerdo que él estaba acá y esa noche yo no pude dormir porque digo, no, yo le tengo que decir al pastor para ir al hospital a orar. Yo tengo que decirle al pastor que vamos. Y me acuerdo que cuando el pastor me cuenta su testimonio, que el pastor estuvo también muerto y la mamá oró por él, clamó por él y él revivió. Él estaba literal en la morgue y su mamá oró por él y él tuvo vida. Entonces yo digo, él tiene que ser la persona que vaya a orarle a Damián porque él tiene la autoridad, porque donde Dios te da una sanidad, Dios te da una victoria, es ahí donde tenemos esa autoridad. Y yo dije, no, tengo que ir con el pastor. Y me acuerdo que fuimos, él oró a tu hijo, lo oró Damián, y cuando salió él oró a toda la familia, sí. Que yo sé que esa semilla fue plantada en el corazón de tu hermana, de tu hijo, de tu hija. Sí. Había muchas familias ahí que yo me acuerdo que él salió como empoderado y empezó a declarar la palabra. Me acuerdo de eso, que fue impactante. Y de ese momento Damián empezó a cambiar, sí. Porque desde ese momento los médicos estaban declarando muerte, declarando que no iba a quedar bien, sí. Y cuando el pastor pisó ese lugar, que fuimos los dos, me acuerdo que hizo así el cambio que hubo en Damián. Sí, sí, y no solo en Damián, porque también fue mi hija Yara, de ahí empezó a congregar, que hoy está sirviendo. Me acuerdo que ella recién estaba embarazada, ya Renata tiene 1 año y medio, ella recién estaba a poquito de embarazo. Que el pastor le habló, le oró y ya de ahí empezó a congregar. Y yo creo que también del milagro que Dios hizo, ¿no? Que toda mi familia vio lo que Dios hizo en él, que ahí empezaron a congregar todos, hasta mi esposo. Es como que ve ese milagro, como decir, Dios hizo, porque yo lo cuento así como lo estoy contando, porque, o sea, no es que, ¿cómo se diría la palabra? Bueno, lo cuento como lo viví, o claro, sea, no puedo decir algo que no, y lo cuento así porque es como que Dios cambió algo hasta en mí, porque no es que me dan ganas, no sé, de estar triste no, es siempre alegría, porque como decís, ¿no? El pastor ese día oró, recuerdo que a Damián lo pasaron a otro hospital y cuando despertó quedó como, a lo primero, como cuando un bebé nace, como si dice estado fetal, algo así. Y él era como un bebé recién que le estábamos enseñando. En eso, supuestamente los doctores, él iba a quedar así. Y yo no, porque yo no rechazaba lo que los médicos me decían. Y también siempre recuerdo que usted me decía, ora y que los médicos sean su mano y que sus enfermeros, ¿usted se acuerda que me decía sí, así? Sí, yo siempre oro y digo, Señor, que tus manos estén en las manos de los médicos, de los doctores. Sí, sí, y yo recuerdo siempre que usted me dice, y yo lo hacía, iba al hospital, y así fue, porque los enfermeros eran como que Damián era su ángel, no sé cómo explicar, era todos estando en él, y yo creo que ahí fue como más rápido su evaluación, porque
no lo dejaron estar, era como que el trato estaba en él, y todo el tiempo fijándose si él y en mí, porque también lo bueno de eso que yo no pasé nada, o sea, no pasé nada malo en ese hospital. A mí, Una cama me pusieron, me acuerdo. Sí, me acuerdo que tenías un re privilegio. Sí. Pero bueno, yo quiero destacar algo. Quiero destacar algo. Que fue tu fe la que apagó el temor. Fue tu fe, fue tu clamor. ¿De qué palabra te tomaste vos? Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé. Sí. Y esa parte, ahora lo entiendo cada vez. O sea, a lo primero como que lo lees y cuando te pasa... Se te revela. Se te revela. Como que lo viviste vos. Claro, lo viví y decís, es verdad. Y él te está diciendo, clama a mí. Y yo en ese momento le clamé, él me respondió. Y en lugares, ¿cómo era la palabra? En lugares privilegiados, ¿no? Claro. Porque hay cosas que yo ni yo las sabía, y que él sigue obrando en nuestra familia, que él sigue trabajando y sacando cosas y bendiciendo a nuestra familia. Claro. Pero bueno, queremos enfocarnos en ese clamor, porque fue un clamor, yo creo que un clamor de una madre desesperada por su hijo, ¿no? Y esta palabra me hace acordar cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Fue un clamor y una autoridad, y yo pienso que también vino ese clamor a tu vida, de decir, Señor, es mi hijo, Padre, sácalo de ese lugar. Yo me acuerdo que vos estabas totalmente en el fuego de Dios en ese tiempo. Vos, bueno, para todos los que no conocen a Vanessa, ella es una danzarina de la iglesia. En el proceso que ella pasó, nunca dejó de servir a Dios. Eso me llamó mucho la atención, porque tendrías mil excusas para decir, profeta, no voy hoy porque tengo a mi hijo internado, porque tengo que hacer esto, pero ella no dejó de venir a la iglesia, y eso lo rescato y lo sobresalto porque es la clave. Vanessa, esa es la clave. Cuando nosotros estamos pasando un proceso, cuando estamos conectados a la fuente, es algo poderoso lo que sucede. Es algo que empezamos a tener una firmeza y un poder de Dios, que eso solamente te lo da Dios en su casa. Yo siempre digo que hay niveles. Nosotros podemos estar recibiendo nuestra casa a través de una prédica que pongamos en la tele o en el celular, pero también hay otro nivel que es la casa de Dios. Cuando nosotros estamos en la casa de Dios, estamos bebiendo del agua pura de Dios, de la fuente, y es diferente, es totalmente diferente. Y eso lo quiero resaltar, porque a esa mujer que nos está mirando, esa mujer que está pasando por momentos difíciles, que tal vez tuviste una pérdida o tal vez estás por atravesar un momento difícil, no lo sé, pero sé que a Vanessa lo que lo mantuvo firme y que ella no se cayó, porque Damián necesitaba una madre que esté fuerte, una madre que esté dirigida y direccionada por el Espíritu Santo. Si ella no hubiera estado fuerte, ella hubiera caído, y Damián, la recuperación de Damián no hubiera sido la misma. Si Vanessa no hubiera tenido la fe que tuvo, Damián no se hubiera salvado, porque la palabra de Dios dice que Dios necesita a uno para poder él manifestarse. Una persona con fe es muy importante, porque nos estamos alineando al poder de Dios, nos estamos alineando a lo que Él ya dijo, ¿no? Entonces, la fe es muy importante. Vanessa, no dudo que ella tenía mucha fe, sigue teniendo fe porque su hijo está en recuperación, Damián ya camina, ya come solo, Damián ya está 10 puntos en 2 años, ya pasó, sí. ¿Justo hoy? Sí, justo hoy, 2 años. Justo hoy pasó 2 años. Mirá, no es casualidad. Esto no lo programamos cuando íbamos a hacer este video, no lo programamos. Y yo tampoco se lo conté. ¿Viste? La verdad es que le dije, ay, esta fecha no. Claro, sí, no, la verdad que esto es de Dios. En este día podemos contar ese testimonio de vida, de poder, que sí, que si le creemos a Dios,
Dios puede sacarnos de la situación más difícil. Que si tenemos fe, Dios nos puede abrir esas puertas que están cerradas, que para nosotros es imposible, porque, Vanessa, en lo natural no había esperanza. Los médicos te decían que no había esperanza. Tu hijo había muerto, o sea, vos lo viste ahí que él estaba ya deformado, que estaba ya morado. O sea, no había otra cosa que conectarse con Dios, la fuente de vida. Qué importante cuando nos conectamos de esa manera, ¿no? Con ese fervor, ese fuego, que a vos te llevó esa palabra, clama a mí y yo te responderé. Y dice la palabra, te enseñaré cosas ocultas que todavía no han salido a luz, pero pronto saldrán a luz. Y pronto están saliendo estas cosas nuevas en tu vida, de poder ver a tu hijo en una nueva dimensión. Porque como contabas, tu hijo estaba en adicciones, pero hoy Dios lo sanó completamente. Él no se acuerda ni siquiera de nada de todo eso y no tiene deseos tampoco. O sea que Dios le reinició la vida. Sí, sí. Y no solo eso, sino que él no era compañero y hoy es compañero. O sea, Dios lo cambió. Y cuando vos ves ese milagro que Dios lo cambió en absoluto, en todo, porque sí sabe, recuerda que antes hacía cosas malas, pero que hoy no las quiere, o sea, como que no las quiere ni nombrar. Entonces eso es lo que Dios hace, ¿no? Y como vos decías, ¿no? De la fe, y es verdad, porque hoy yo puedo contar ese testimonio con esa fe y darle aliento a esas mujeres que si Dios hizo eso, Dios puede hacer todo. Porque yo te estoy contando que mi hijo estaba muerto y que mi clamor y que Dios me escuchó y que él hoy está bien, hoy va a la iglesia, él es feliz. Y animarlas, ¿no? Más que si Dios hace eso, Dios hace todo, tiene el control de todo. Sí, yo me acuerdo que él, cómo estaba. Si vos me permitís, después podemos pasar algunas imágenes de cómo estaba Damián en esa cama, cómo él estaba, que le costó caminar, le costó hablar, todo a él es como que fue todo de nuevo y mucho más problemático. Pero qué lindo que hoy podamos estar contando eso, Vane. La verdad que Dios hizo cosas poderosas en tu vida, sos una guerrera, siempre lo dije, sos una guerrera. Yo siempre digo que nosotros nos ponemos ese cartel de guerrera, nos ponemos y nos sacamos nosotros. ¿Viste? Es como que, bueno, hoy no quiero ser guerrera, me lo saco y me quedo en la depresión, me quedo con los problemas, me quedo en la angustia. Pero cuando me decido ponerme el cartel de guerrera y decir, bueno, yo soy una guerrera, yo voy a pelear, yo voy a tener fe, yo voy a sacar a mi familia adelante, yo me voy a sumergir en el fuego del Espíritu Santo y nada malo va a ocurrir en mi casa, porque la palabra de Dios dice que los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Y seguramente que había un ángel ahí guardando a tu hijo. ¿Por qué? Porque vos le temés a Dios, le servís a Dios, le honrás a Dios. Y Dios dice que también honra a los que le honran. Así que estoy pero muy emocionada, muy conmovida con este testimonio. Cada vez que lo recordamos, pasa algo sucede. Muchas personas del otro lado son impactadas y toman esa fe. Me acuerdo que el otro día también hicimos radio con Vanessa y ella contó el testimonio. La radio de nuestro ministerio, para que vos puedas escuchar a través de la app, es 104.7 FM. Nosotros también movemos esa parte radial, que es muy importante llegar a las personas. Desde la cárcel nos escuchan, de los hospitales nos escuchan. La radio también es un ministerio muy hermoso que nosotros no nos podemos callar, Vane. ¿Cuántas cosas Dios hizo en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas Dios hizo en nuestras vidas que no nos podemos callar? Sé que no es el único testimonio tuyo. Tendrás muchos testimonios, sí, pero este fue el más impactante, sí, el más poderoso, porque imagínate que hoy, ¿cómo qué hora fue?
A esta misma hora. A esta misma hora. ¡Wow! No me digas más nada porque Sí. digo, no, esto es de Dios, a esta misma hora. Vos imaginate que hubiera sido lo contrario. Y por ahí estaríamos contando el testimonio de una mamá que hoy está en pie con una pérdida. Porque hay muchas mamás que han perdido a sus hijos y cuentan el testimonio de que fueron fuertes en esa pérdida. Pero hoy vos estás contando una victoria mayor. Damián es una persona encantadora, tiene una sonrisa hermosa y sé que va a ser un ganador de jóvenes. Él va a estar sirviendo a Dios y Dios va a hacer cosas poderosas en su vida. Sí, lo creo. ¿Lo creemos? Sí. Sí que lo creemos. Así que vamos a orar para que todas las mujeres, hay familias del otro lado mirando este video, seguramente que nos están escuchando de diferentes lugares y necesita la persona que podamos impartir esa fe, porque tener fe en este mundo caído, en este lugar tan hostil que vivimos, es tener lo que nadie tiene. Y esto solamente te lo da Dios. Esto solamente dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios nos da una fe de un espíritu superior. Un espíritu superior como el que tenía Daniel. Daniel dice que estaba en la fosa de los leones y él no olía a carne. Él, me imagino que él estaría lleno del Espíritu Santo. Y los leones no le pudieron hacer daño a Daniel. Así somos nosotros cuando nos acercamos a Dios. Cuando nosotros estamos conectados con el Padre. Somos de eso, de tener ese espíritu fuerte como el que tiene Dios en nosotros. Así que vamos a orar para poder bendecir a todas esas familias que están del otro lado. Padre, en esta hora te damos gracias, oh Dios, porque hoy podemos estar contando este testimonio hermoso del hijo de Vanessa, Padre amado, donde sufrió un accidente, pero hoy estamos contando, Padre, de tu poder. Estamos contando de tu gloria, Padre amado, porque tu gloria se exhibió en la vida de Damián y se va a seguir exhibiendo. Señor, si ella logró esto, todo lo que se proponga Vanessa y todo lo que te propongas vos que estás mirando esta video y que estás escuchando esta oración y que estamos ligada en esta oración, todo lo que te propongas tomado de la mano de Dios, Dios lo va a hacer posible. Dios lo va a hacer posible. Clama a mí y yo te responderé. En este versículo bíblico de Jeremías se tomó Vanessa, nos tomamos todo y clamamos a Dios para que Él nos responda de una manera sobrenatural. Señor, en esta hora creemos, oh Dios, que se van a abrir puertas, que va a haber sanidades, que va a haber liberación, que va a ocurrir cosas poderosas en el mundo espiritual. Hoy nos levantamos como esas guerreras, hoy nos levantamos como esas mujeres de reino que toman lo que le pertenece. Hoy vas a tomar lo que te pertenece y vas a cobrar vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús están ocurriendo milagros. Yo creo que al contar este testimonio están ocurriendo milagros. Sé que hay mucha gente que se está liberando, hay mucha gente que está saliendo de las drogas porque Dios hace como Él quiere. Usa lo que tiene que usar para poder liberar a familias, poder liberar a gente que está ahí escuchando esta oración. Dios está de tu lado, Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? En el nombre de Jesús. Amén.